Mi destino fue amargo. El hombre con el que me casé no tenía casa ni coche, y acumulaba una montaña de deudas. En Nochevieja nos matamos y hasta nos permitimos comer los dumplings más básicos rellenos de cebollino y huevo. Afuera de nuestra puerta, una multitud de acreedores se ponía a dar vueltas en el pasillo, agitando cubos de pintura y gritando amenazas. En la mesa, lo único que podía tragar era el sabor de las lágrimas y la amargura. Mi mejor amiga, Melinda, en cambio, vivía una vida que provocaba envidia. Se había casado con Gavin, el único hijo de la prestigiosa familia Melinda de la capital. Vivían en una villa, conducían coches de lujo, e incluso la comida que tiraban, sopa de nido de pájaro a medio comer y mariscos, valía más que mi comida entera. La gente se reía de mí por tener una cara bonita pero poca inteligencia, por elegir sufrir con un hombre como Severin. Mientras tanto, todos alababan a Melinda por ser hermosa e inteligente, por su buen matrimonio. Pero 10 años después, Severin se había convertido en el hombre más rico de la capital. Me adoraba, me colmaba de cariño, y yo me había convertido en la mujer más envidiada de la ciudad. En cuanto a mi querida amiga Melinda, contrajo una enfermedad incurable a causa del archivo que entró en manos de Gavin. Finalmente él la vendió a un mercado negro en el extranjero, y murió en tierra extranjera. Severin y yo no escatimamos en gastos para traer sus restos a casa, con la esperanza de que finalmente pudiera descansar en paz. Pero Gavin, temeroso de que el escándalo se filtrara, nos sacó del camino. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado a 10 años atrás, al mismo día en que Severin y Gavin nos propusieron matrimonio a Melinda y a mí. Pero esta vez, la propuesta de Severin iba dirigida a Melinda. Severin, igual que en nuestra vida anterior, se paró frente a nosotros con un anillo de flores, atrayendo la atención de todo el público. Esperé con impaciencia, pensando que se arrodillaría frente a mí. En cambio, se arrodilló ante Melinda. Melinda, dijo, te he amado durante 8 años. ¿Te casarías conmigo? Me quedé paralizado con la mente en blanco. Sí, respondió Melinda antes de que pudiera reaccionar, radiante de alegría. Sinceramente me sorprendió que dijera que sí. Melinda y yo éramos mejores amigas desde hacía años. Severin y Gavin eran compañeros de cuarto en la universidad. Los 4 siempre habíamos sido muy unidos, y sí, habíamos tenido sentimientos. Melinda y yo incluso hicimos un pacto secreto cuando los chicos se confesaron: quien primero le propusiera matrimonio, ese sería el que diría que sí. Así nuestra amistad no se vería afectada. Pero en mi vida anterior, Severin me había propuesto matrimonio. Ahora, al verlo entregarle el ramo a Melinda, deslizarle el anillo en el dedo y estrecharla en un abrazo amoroso, vi su rostro cálido y tierno iluminarse de satisfacción, sus ojos llenos de satisfacción y algo que parecía redención. Reaccioné rápidamente, con el corazón dando un vuelco. Severin, él también debió de haber renacido. Antes de que pudiera entender por qué eligió a Melinda esta vez, Gavin se me acercó con su propio ramo. Se detuvo al ver a Severin y Melinda ya abrazados, dudando un instante antes de forzar una sonrisa y arrodillarse ante mí. Alice, dijo con suavidad, llevo 8 años enamorado de ti. Cásate conmigo y te daré la mejor vida imaginable. Lo siento, simplemente no somos el uno para el otro. Lo rechacé sin dudarlo. Gavin podía parecer refinado y provenir de una familia influyente, pero yo sabía la verdad. Su corazón aún pertenecía a su primer amor, una chica salvaje que se había fugado con un extranjero años atrás. Después de ese desamor, dejó de creer en el amor. Casarse con Melinda no había sido más que una forma de apaciguar a su familia. En nuestra vida anterior, cuando aún no habían cumplido 6 meses de matrimonio, su ex regresó arrastrándose y reavivaron su antigua pasión. Poco después, Gavin contrajo una terrible enfermedad y se la transmitió a Melinda. Cambió por completo, se volvió errático, cruel, adicto a la bebida y a las mujeres, y finalmente arruinó a toda la familia de Melinda. Finalmente la vendió a una zona negra por dinero. Sabía perfectamente que hoy Gavin probablemente había tenido la intención de proponerle matrimonio a Melinda, pero Severin se le adelantó. Y para no quedar mal, recurrió a mí como respaldo. Para él, Melinda o yo no éramos la misma cosa, siempre y cuando pudiera cumplir con su deber. Claramente Gavin no esperaba el rechazo. Su rostro se contrajo, pero rápidamente curó la grieta con su encanto habitual. Alice, ya conoces mi temperamento.
Nunca he fallado en conseguir a la mujer que quiero. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su familia era poderosa y palpable. Incluso si Gavin decidiera perseguirme de verdad, quizá no tendría escapatoria. ¿De verdad estaba condenado a seguir otra vez el trágico camino de Melinda? Instintivamente miré a Severín. Él y Gavin llevaban años unidos. Si Severín intervenía, Gavin podría reconsiderarlo por el bien de la vieja amistad, aunque solo fuera por eso. Pero Severín estaba allí con Melinda en brazos, con una inconfundible sonrisa burlona en sus labios. Al notar mi mirada, simplemente frunció el ceño levemente y luego acompañó a Melinda. Justo cuando pensé que diría algo por respeto al matrimonio que tuvimos, Severín habló, lento y pausado. Alice, Gavin se preocupa mucho por ti. Amén, como él no se presenta dos veces. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Él sabía todo lo que Gavin había hecho en nuestra vida pasada y aún así, seguía empujándome al fuego. En cuanto se me rompió el corazón, huí del lugar con la cara entre las manos. Pero lo que más temía sucedió. A la mañana siguiente temprano, Gavin vino directo a mi casa con un grupo de personas. El padre del señor Analizar, dijo solemnemente, quiero casarme con Analizar. Por favor, permítenos estar juntos. Esto es solo una muestra de mi sinceridad. Con su habitual criterio, Gavin le entregó a mi padre un grueso fajo de documentos. Mi padre, que siempre tuvo olfato para las ganancias, solo lo miró de reojo antes de que sus ojos casi se salieran de sus órbitas. 8 millones en efectivo, un Rolls Royce Pantone flamante y un lujoso apartamento con vista al lago en el centro. Gavin se aseguró de recalcar que todo era un gesto de respeto hacia sus futuros suegros. No le importaba mi dote, se encargaba él mismo de todas las joyas de oro y no pedía a nuestra familia que contribuyera nada. Mi padre estaba rebosante de alegría, dándose una palmada en el muslo. Cielos, nuestros antepasados deben estar sonriéndonos. Gavin quiere casarse con mi hija, Anneliese. Eres la chica más afortunada del mundo. Este matrimonio está decidido. Gavin, ya te dije que no somos el uno para el otro. Por favor, deja de molestarme. Solo pensar en las tragedias de nuestra vida pasada me hizo salir de casa hecho una furia. Me robó el corazón al rechazarlo de nuevo. Pero antes de que Gavin pudiera decir una palabra, el rostro de mi padre se ensombreció. Me lanzó una mirada penetrante y le dedicó una sonrisa forzada. Es joven e inexperta. No le hagas caso. Le hará entrar en razón. Por favor, vete a casa por ahora. Pronto te daré buenas noticias. Gavin esbozó una leve sonrisa con tono desenfadado. Entonces la dejo en sus manos, señor. Regreso en unos días. Y dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Genial. En cuanto se fue, mi padre me dio una bofetada. ¿Estás loco? ¿Entiendes lo que significa esto? Este es tu boleto dorado. Sí, hermana. Mi hermano menor intervino. Los Gavin están en otro nivel. Si te casas con alguien de su familia, todos nos beneficiamos. No puedes pensar solo en ti. Incluso mi hermano más cercano se volvió contra mí. Intentas llevarme a una muerte prematura, ¿verdad? Gavin se humilló al venir a proponerme matrimonio. Y sigues haciéndotela difícil. Espetó mi madre con el rostro desencajado por la ira y sus palabras aún más duras. Las lágrimas me corrían por la cara. Era como si negarme a casarme con Gavin me convirtiera en la mayor pecadora de la familia. Y ante su coerción moral, amenazas y chantaje emocional, finalmente cedí. Asentí y acepté el matrimonio. La fecha se fijó rápidamente un mes después, el mismo día de la gran boda de Severín y Melinda. En mi vida pasada, me había casado con Severín. Esta vez, me convertiría en la esposa de Gavin. La verdadera razón por la que cedí fue Severín. Desde el día en que me propuso matrimonio, Ed desapareció sin dejar rastro. El hombre que me calentaba los pies por las noches y me preparaba té de jengibre cada mes había desaparecido como un fantasma de una vida pasada. Recordé cómo en nuestra vida anterior, cuando Melinda enfermó y fue abandonada, Severín no escatimó en gastos contratándola a los mejores médicos del país. Más tarde, cuando Melinda fue traficada al extranjero y tuvo un final horrible, Severín se encerró en el baño durante 3 días,
sollozando como si se le hubiera acabado el mundo. Finalmente usó todos los recursos a su alcance para recuperar sus restos y darle un entierro digno. Me quedó claro que siempre había querido a Melinda. Yo no era más que una sustituta. Y ahora se había apresurado a proponerle matrimonio a Melinda en esta vida, decidido a convertirme en la abandonada, la aplastada bajo todo. Lo acepté. Además, Melinda había sido muy amable conmigo en nuestra vida pasada. No estábamos simplemente montando un espectáculo. Todavía recuerdo aquella nochevieja cuando Severín y yo ni siquiera podíamos permitirnos unos dumplings de verduras. Cuando Melinda se enteró, lloró y me regañó por ocultárselo. Nos dio todos sus ahorros secretos para ayudarnos a recuperarnos. Sin ella, Severín y yo no habríamos superado ese invierno brutal. Nunca habríamos alcanzado el éxito que tuvimos después. Pero nunca tuve la oportunidad de pagarle. En esta vida saldaría esa deuda. Un regalo para ella y un último gesto de bondad para mí. Además me di cuenta de que con esta segunda oportunidad, aunque siguiera el mismo camino, no tendría que correr la misma suerte que Melinda. Cuando Melinda se enteró de que nuestras bodas serían el mismo día, vino corriendo, llena de emoción. Incluso trajo a Severín y Gavin, con la esperanza de que pudiéramos celebrar juntos en el mismo hotel. Apreté los puños. Por suerte, tanto Severín como Gavin declinaron. La razón era simple: Severín tenía dificultades económicas y solo podía permitirse una ceremonia modesta, mientras que Gavin planeaba celebrar un evento suntuoso bajo el nombre de la familia. Melinda parecía un poco decepcionada, pero no había envidia en sus ojos. Al contrario, más tarde me envió sus más sinceras bendiciones en privado. Un mes después, nos casamos. Melinda regresó a esa habitación abarrotada con Severín, y yo crucé las imponentes puertas de la finca de la familia Gavin. Pero incluso el día de la boda, ocurrió un giro inesperado. El primer amor de Gavin regresó al campo sin previo aviso. Con su cabello suelto, su gabardina ajustada y su aura cautivadora, atrajo todas las miradas. Le hizo un gesto con el dedo a Gavin, se dio la vuelta y se marchó sin decir palabra. Justo delante de ambas familias y de una sala llena de invitados, Gavin me abandonó a la novia y salió disparado como un loco. El poder de un primer amor no se reduce a palabras. Sin embargo, no lloré ni armé un escándalo. En cambio, mantuve la calma, le sonreí a todos y dije: lo siento muchísimo. Un amigo de Gavin tuvo una emergencia. Tuvo que salir un momento. Por favor, sigan adelante y disfruten de la comida. Todos se dieron cuenta de lo que realmente había sucedido, pero aún así quedaron impresionados por mi compostura. Los elogios resonaron entre la multitud. Incluso mis suegros me colmaron de elogios. Amelis es muy comprensiva. Realmente honra a la familia Gavin. Sabía que pase lo que pase, hay que mantener la calma. Las rabietas nunca solucionan nada. Esa fue quizás la lección más valiosa que aprendí de Severín en mi vida anterior. Después de que todos los invitados se marcharon, regresé sola a la suite nupcial, decorada con gran estilo. La seda roja a las flores, la alegría en el aire, todo hacía que el vacío interior fuera insoportable. Lágrimas silenciosas comenzaron a caer. Esta noche también era la noche de bodas de Severín y Melinda. Su diminuto piso de alquiler podía ser destartalado y pequeño, y la cama de muelles crujiente nada romántica, pero esa cama ahora albergaba la calidez de su más sincero afecto. Severín por fin había cumplido el sueño que nunca realizó en nuestra vida pasada. Probablemente estaba radiante de alegría en ese preciso instante. Que así sea. No soy una mujer amargada. Ya que el destino me ha dado otra oportunidad, debo aprovecharla para reescribir mi historia. Me sequé las lágrimas, me acosté sin cambiarme el vestido y empecé a pensar con detenimiento. Que el primer amor de Gavin volviera antes de tiempo no sería malo. Al menos con ella cerca, ya no tenía que preocuparme de que me deseara. Su presencia me dio la excusa perfecta para proteger mi cuerpo sin dudarlo. Con ese pensamiento, una extraña sensación de alivio me invadió y poco a poco me quedé dormida. Gavin no volvió a casa esa noche y así fue como pasé mi noche de boda sola. Algunos podrían compadecerse de mí, pero solo yo sabía que esta era la primera vez que me sentía realmente seguro. A la mañana siguiente me desperté sobresaltado por los gritos furiosos de mis suegros.
Gavin por fin había llegado a casa, con aspecto desaliñado, y ahora lo regañaban como a un niño. Sabía cómo jugar en una familia adinerada. Con mi expresión más amable y comprensiva, preparé 2 tazas de té y se las llevé, ofreciendo unas palabras en defensa de Gavin. Mira qué considerado es Amalus. Después de todo lo que has hecho, ella sigue defendiéndote. Si te atreves a volver a esa trampa, te juro que te romperé las piernas. El padre de Gavin rugió, prendiéndolo brutalmente delante de la familia. Gavin me miró. Gil lo miró con los ojos abiertos e hizo una promesa en el acto. Papá, me equivoqué. De ahora en adelante trataré bien a Amalus. Pensé que solo lo decía para apaciguar a sus padres y que volvería a escabullirse con su primer amor como antes. Esperaba que solo fuéramos pareja de nombre, pero para mi sorpresa, Gavin se enderezó por completo. Me colmó de mimos y atenciones, mimándome de todas las maneras posibles. Una vez me serví unos bocados extra de cangrejo real en la cena, y enseguida me mandó traer unos frescos del extranjero. Cuando supo que me gustaban los dumplings rellenos de huevos Evan, localizó un restaurante de dumplings al estilo norteño, aprendió del chef e insistió en hacerlos a mano siempre. Casi todas las noches, me traía agua caliente para remojarme los pies. Si me resfriaba, se quedaba a mi lado toda la noche con miedo de cerrar los ojos. Su devoción hacía que el afecto pasado de Severín pareciera poco entusiasta. Por un tiempo casi me lo creí. Y era solo Gavin. Sus padres me trataban como a su propia hija, incluso confiándome los libros financieros más delicados de la familia Gavin. Al contemplar esas deslumbrantes filas de números y el flujo constante de ingresos, finalmente comprendí que lo que Severín alguna vez presumió, llamándose el hombre más rico, había sido una broma. Riqueza real, poder real, perdido en títulos ostentosos. Era el tipo de fortuna invisible que nunca aparecía en ninguna lista. Aún así, no dejé que el cariño de Gavin me nublara el juicio. Me recordaba constantemente que su ternura no era más que una ilusión bellamente envuelta. Nunca entendí del todo lo que Gavin pensaba. Pero una cosa era segura, su amor no era real. Llevábamos 3 meses casados, y aunque venía a casa todas las noches, nunca habíamos consumado el matrimonio. Siempre que compartíamos la cama, él siempre decía estar demasiado cansado del trabajo o fingía roncar fuerte para evitar la intimidad. Y en las raras ocasiones en que parecía recordar sus deberes, siempre tenía una excusa práctica: dolores de cabeza, calambres, fatiga. Tenía un arsenal de razones. Puede que no lo conociera del todo, pero entendía a los hombres demasiado bien. Cualquier hombre capaz de contenerse en casa probablemente ya tenía a alguien fuera. Pero a decir verdad, yo estaba feliz de que las cosas siguieran así. Un matrimonio solo de nombre con límites claros, justo lo que quería. Esa frágil paz, sin embargo, fue interrumpida por un solo mensaje de texto anónimo. Mañana a la 1 de la tarde, Torre Fortune, piso 13, habitación 1303. Estaba seguro de lo que se escondía tras este momento y lugar, pero el instinto me decía que estaba relacionado con Gavin. No necesité mucha imaginación para adivinar que este debía ser uno de sus escondites secretos para otra mujer. Podría haberlo ignorado, haber mantenido nuestra relación civilizada, haberlo ayudado, haberlo dejado vivir su vida mientras yo vivía la mía. Pero entonces me di cuenta de que dentro de unos años, sus padres morirían prematuramente. Gavin tomaría entonces el control total del imperio familiar. Una vez que eso sucediera, solo sería cuestión de tiempo antes de que lo malgastara todo. Y cuando finalmente revelara su verdadera naturaleza, no se detendría ante nada para usarme como moneda de cambio. No podía dejar que la historia se repitiera, tenía que vigilarlo. Así que al día siguiente, mientras mis suegros dormían la siesta, me escabullí sin hacer ruido y me dirigí directamente a la Torre Fortune. Desde el aparcamiento vi enseguida el Ferrari rojo de Gavin. Tras dudarlo un momento me armé de valor y subí las escaleras, llamando a la puerta de la habitación 1303. No hubo respuesta. Probé el picaporte pero estaba abierto. Dentro no había rastro de Gavin, solo un sistema de vigilancia profesional. Recorrí la habitación con la vista y noté que el equipo estaba conectado a la habitación 1304 de al lado. Hice una pausa y me puse los auriculares. Celeste, dame un poco más de tiempo, ¿vale? Sabes que ni siquiera he tocado a Annalise.
La voz de Gavin llegó a mis oídos, baja e íntima. Se me encogió el corazón. El nombre que susurró Celeste no era otro que el de su primer amor. ¿Ya han pasado meses? ¿Sigues escondiéndome como un secreto sucio? Vas a casa cada noche y duermes a su lado. Calla, joven, calla, hermosa, no me digas que no te has sentido tentada, hizo Celeste con un puchero, con la voz llena de resentimiento. Celeste, te lo juro, no siento nada por ella. Y además, dijo Gavin apresuradamente con un tono vergonzosamente apaciguador, me agotas durante el día, no me queda nada que dar por la noche. Eso me parece mejor. Pero ya no aguanto andar a escondidas así. Somos la pareja de verdad. ¿Por qué deberíamos ser nosotras las que nos escondamos? No puedes darte prisa. Me muero por ser tu legítima esposa. La petulancia de Celeste se convirtió en una súplica coqueta. Sabes que aún no puedo, Celeste. El plan no ha terminado. Si algo se filtra, ambos estaremos en problemas. No puedo arriesgarme a divorciarme de ella ahora. Pero créeme, aguanta un poco más. Y te prometo que te daré la boda más glamurosa que nadie haya visto jamás. La voz de Gavin temblaba con un trasfondo de locura. Bueno, supongo que no tengo elección. Celeste suspiró y luego añadió con un tono burlón. Pero no has entregado la tarea hoy. ¿No dijiste que hoy era un buen día? Hay cosas que se pueden mejorar con un poco de esfuerzo. TCH. Celeste, eres realmente especial. No aguanto oír otra palabra. Sentí náuseas en la garganta al arrancarme el auricular. El silencio se apoderó de mi mundo, denso y absoluto. Estaba en shock, abrumadoramente triste. 2 vidas y seguía cayendo en la misma trampa. Los hombres con los que me casé, cada uno más engañoso que el anterior. En mi vida anterior, Severín y yo habíamos sido marido y mujer durante más de una década. Pero su corazón siempre había pertenecido a Melinda. Y en esta vida, Gavin era aún más despiadado. Ed construyó una trampa mucho más siniestra que la que yo había caído antes. Solo para entregarme a la ruina por el bien de Celeste. Pero en lugar de derrumbarme, mi mente nunca había estado más clara. Incluso sin indagar más, ya podía adivinar qué buscaba Gavin. Había una línea en los libros de cuentas familiares que indicaba una gran suma transferida mensualmente desde una cuenta en el extranjero. Cuando le preguntaron al padre de Gavin al respecto, este respondió con naturalidad que habían desinvertido en una mina en Myanmar. No insistí más, pero ya entonces sabía que no me entregaban los libros por confianza ni afecto. Había otra razón. Sabía mejor que nadie que familias como la de Gavin, adineradas, retraídas y reservadas, estaban plagadas de conflictos internos. El tipo de luchas internas que hacían que los dramas familiares comunes parecieran un juego de niños. Hermanos a la greña. Padres e hijos convertidos en enemigos. Personas dispuestas a todo por el poder. Esa ficción perdida era un hecho. Mirando hacia atrás, ya no estaba seguro de que los padres de Gavin hubieran muerto por causas naturales. Su repentina enfermedad bien pudo haber sido culpa suya. Aún no conocía su plan completo. Pero una cosa era segura, no podía quedarme sentado esperando a que cayera la espada. Tenía que tomar la iniciativa y empezar a trazar mi ruta de escape. Hice una copia de seguridad de todas las grabaciones que tenía de Gavin y Celeste del dispositivo de escucha, las guardé en un lugar seguro y salí del lujoso apartamento conocido como Fortune 8 sin mirar atrás. A la mañana siguiente regresé a la finca familiar de Gavin, sereno y preparado. Llamé a Melinda y le pregunté si podíamos vernos. Ella aceptó de inmediato e incluso dijo que me esperaría en casa. Tras casarme con Severín, la vida de Melinda había sido mucho más tranquila que la mía en mi vida anterior. Con sus recuerdos del pasado, Severín había aprovechado las primeras oportunidades para cerrar algunos tratos rentables. Aunque no habían saldado del todo sus deudas anteriores, ya vivían cómodamente. Incluso habían comprado una pequeña villa a nombre de Melinda, mucho más de lo que la mayoría de los recién casados podían permitirse. Cuando la volví a ver, estaba radiante, más feliz, más hermosa que nunca. Pero había una pizca de envidia en mí. Melinda era el tipo de mujer que merecía cosas buenas. Gentil, amable y sincera, por supuesto, estaba destinada a vivir una buena vida.
Vamos, ahora eres la señora de la familia Gavin. Creí que te habías olvidado de mí. Melinda bromeó en cuanto abrió la puerta. Sonreí como si supiera que nunca lo olvidaría. Por fin encontré un momento libre para ir a verte. La verdad es que no habíamos estado en contacto desde nuestra boda. Ambos sabíamos que la situación era complicada. Vernos solo invitaría a la especulación. Mantenernos separados había sido un acuerdo tácito entre nosotros. Tras unos minutos de charla informal, fui directo al grano. Melinda, me gustaría hablar con Severín. Hizo una pausa con expresión tensa. Añadí rápidamente con una sonrisa tranquilizadora, no te preocupes, no es nada de eso. No estoy aquí por los viejos tiempos. Es solo que algo está pasando en la familia Gavin. Esperaba hablar de negocios con él. Melinda hizo un gesto rápido con las manos. Oh no, no quise dar por sentado. Es que he visto demasiada brutalidad en las familias adineradas. Empiezas a dudar de si existen las amistades de verdad. Sinceramente, desde que me casé con Severín, siempre me he sentido un poco culpable. Como si te hubiera robado la felicidad si las cosas hubieran sido diferentes entonces. Negué con la cabeza, interrumpiéndola. No quería revivir los enredos de nuestras vidas pasadas. No le des demasiadas vueltas. Ya estoy bien. Melinda, al ver la calma en mi expresión, no insistió. Cogió el teléfono y marcó a Severín. Cuando Severín supo que lo buscaba, hubo un breve silencio al otro lado antes de que aceptara venir enseguida. En menos de media hora, empujó la puerta y entró. Comparado con el hombre que era en nuestra vida anterior, Severín ahora tenía un carácter más agudo, más sereno, más autoritario, como si estuviera acostumbrado a tener el mundo a sus pies. Intercambiamos un breve saludo con la cabeza. Melinda, siempre atenta, se ofreció a salir a comprar comida, dejándonos solos. Con solo los dos en la habitación, respiré hondo y lo miré directamente a los ojos. Tú enviaste ese mensaje, ¿verdad? Severín me sostuvo la mirada, con expresión desprevenida, y asintió levemente. ¿Qué está tramando Gavin exactamente?, pregunté sin rodeos. El equipo de vigilancia llevaba tiempo instalado en el apartamento oculto, lo que significaba que Severín había estado vigilando a Gavin más tiempo del que creía. Debía saber más de lo que dejaba entrever. Severín frunció el ceño. Tras un largo silencio, por fin habló. ¿Quiere hacerte daño? Había un destello de culpa en sus ojos al decirlo. Así que tenía razón. Él también había renacido. Y esta advertencia surgió de un persistente sentido del deber de nuestra vida pasada como marido y mujer. ¿De verdad te habrías quedado mirando cómo me incriminaban y luego me traficaban al extranjero de esa manera? Mi voz era tranquila, pero su frialdad cortaba el cristal. Severín se estremeció pasándose una mano por el pelo. Su voz se quebró de angustia. No, jamás permitiría que eso pasara. Te protegeré. Solté una risa amarga. ¿Protegerme? ¿Con qué? Y además, si me fuera, ¿no te facilitaría las cosas? Se acabaron los cabos sueltos que amenazan tu feliz vida. Annalise, te equivocas por completo. Severín se levantó de golpe con la voz temblorosa por el pánico. Melinda le pidió que se lo explicara. No sabe cómo defenderse. Pero siempre has sido astuto y... Se quedó callado, atragantándose con las palabras. Pero ya lo sabía. A un hombre como Severín lo amaría desde que yo también renací. Una mente tan aguda como la suya nunca pasaba por alto las señales. Así que por eso dije con la voz entrecortada mientras contenía las lágrimas, porque me dejaste atrás en esta vida y elegiste a Melinda. Yo... Abrió la boca, pero al final, solo salió una disculpa silenciosa. Bajó la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Su silencio fue respuesta suficiente. Finalmente Severín admitió que fue obra suya la que trajo a Celeste a escena antes de lo previsto, él lo había orquestado todo. Respiré hondo, recuperándome, y luego forcé una sonrisa. Olvídalo. Lo hecho está. No te lo reprocharé. Pero de ahora en adelante, dime qué debo hacer. Ya tenía un plan, pero cada vez que me enfrentaba a Severín, me encontraba recayendo en esa vieja y dependiente versión de mí.
He descubierto pruebas de que la familia de Gavin está hundida hasta el cuello en negocios ilegales. Dijo Severin con voz firme y deliberada. Al reunir pruebas para un informe completo, también tengo pistas de que planea eliminar a sus propios padres para apoderarse de la herencia. No tardará en desmoronarse toda la familia. Una vez que eso suceda, serás libre. Habló con convicción. Claramente se había estado preparando para esto durante mucho tiempo. Él sabía más que yo, siempre lo había sabido. Pero no sentí gratitud, solo ironía y desprecio. Lo miré fijamente con un tono sereno. ¿Y cuánto esperas que espere? ¿No te preocupa que te pille con las consecuencias? Severin dudó. Luego, tras una pausa, dijo: Annalise, confío en ti. Jamás te involucrarías en sus asuntos sucios. Siempre has tenido un límite que no cruzarías. Y mi plan debería funcionar en 6 meses como máximo. Confía. Límites. Qué irónico. Lo interrumpí de plano. No esperaré tanto. De ahora en adelante seguirás mi ejemplo. Sin preguntas. Annalise. Severin parecía desesperado. No entiendes que la familia de Gavin es una fortaleza. No puedo acabar con ellos solo. Necesitamos que el padre y el hijo se enfrenten. Pruebas irrefutables. Un derribo completo que lleva tiempo. Solté una risa fría. Para cuando estés listo, puede que ya me hayan vendido a Myanmar. Haz lo que te digo. Déjame el resto a mí. Abrió la boca para objetar de nuevo. Pero no le di la oportunidad. Crear una empresa fantasma en el extranjero en los próximos días. Que parezca legítima. Una vez hecho esto, comiencen los preparativos para adquirir todos los bienes legales vinculados a la familia de Gavin. En unos meses, estarán en la cima de la lista de riqueza. Del resto, él se encargará. Annalise. ¿Qué intentas hacer? Me miró con asombro. Sonreí con calma. Una vez fuiste mi esposo. Considera esto como un regalo de despedida que te ayudará a convertirte en multimillonario una década antes. La familia de Gavin se derrumbará. Pero lo que surgirá en su lugar será una nueva dinastía Lawrence. Las pupilas de Severin se contrajeron. Su expresión se congeló por la incredulidad. Nunca imaginó un sueño tan grande. Pero empezó con voz insegura, buscando aún una forma de protestar. Mi tono era firme e inflexible. Severin, no te hagas ilusiones. Todo lo que has hecho es pura venganza, ¿no? Si me ayudas, te lo agradeceré. Si no, no hay problema. Puedo manejarlo solo. Severin bajó la cabeza avergonzado, en silencio. Su confianza quedó completamente destrozada. No le di ni una mirada más. Me di la vuelta y me alejé de lo que solía ser mi hogar. De vuelta en la finca de Gavin, fui directo a la cocina y preparé algunos de mis platos estrella. Luego llamé a Gavin y le dije que quería llevarle el almuerzo. Parecía sorprendido, incluso un poco halagado. Comprensible considerando lo fría que solía ser con él. Balbuceó un acuerdo y me dijo que lo encontrara en la oficina. Era la primera vez que entraba en su empresa. Ojos curiosos me seguían a donde quiera que iba, susurros que se filtraban como sombras. Cuando Gavin regresó corriendo, sin aliento y despeinado, no dije nada. Simplemente lo senté y lo alimenté tranquilamente. Después de comer, terminó el trabajo. Lo acompañé de compras arrastrándolo deliberadamente por el lujoso centro comercial Fortune Center. Parecía incómodo, incluso culpable, pero no tuvo más remedio que seguirme. Casi podía sentir la mirada celosa de Celeste atravesando el cristal, con tintes de burla y desdén. Al caer la noche llevé a Gavin a casa y les entregué las bolsas llenas de regalos a sus padres, interpretando el papel de la dulce y atenta nuera. Estaban tan emocionados que llamaron y dejaron de sonreír, y pronto nos insistieron para que les diéramos un nieto cuanto antes. Mantuve la actuación impecable. Con Gavin, yo era la esposa dulce y cariñosa. Frente a sus padres, era la nuera educada y considerada. Pero todo era una trampa cuidadosamente preparada. Y tal como era de esperar, Gavin empezó a inquietarse. Celeste se sentía cada vez más inquieta, lo que lo impulsaba a actuar con más rapidez.
Finalmente Gavin perdió los estribos y empezó a aumentar la dosis de la medicación de sus padres. Su salud se deterioró rápidamente. En poco más de 10 días, ambos estaban postrados en cama. Durante el día, Gavin salía con Celeste. Sus padres se quedaron sin nadie en quien confiar. Así que, naturalmente, los asuntos familiares recayeron en mí. De pie junto a sus lechos de enfermos, fingí tomar las riendas. No se preocupen por nada, papá, mamá. Solo concéntrense en mejorar. Sin otra opción, poco a poco me fueron entregando cada vez más bienes y libros de contabilidad de la familia. Severín y yo tramitamos discretamente cada negocio que asumí. Los desmantelamos, los reempaquetamos y los vendimos. Luego, con los fondos de la familia Gavin, readquirimos esos activos bajo el nombre de una empresa secreta de la que éramos copropietarios. En poco tiempo, más de la mitad de los bienes legítimos de la familia Gavin habían cambiado de manos. Esto no era nada nuevo para Severín ni para mí. En nuestra vida anterior, lo habíamos hecho juntos, marido y mujer, astutos socios comerciales. Papá, estos proyectos, las ganancias son una locura. ¿Qué pasa? Cuando la pareja estaba demasiado enferma para respirar por sí sola, me acerqué al padre de Gavin, con el libro de cuentas en la mano, con aspecto preocupado y desesperado por orientación. Parecía darse cuenta de que el fin estaba cerca. Al final lo confesó todo, los negocios ilegales, los tratos ocultos, y me lo confió todo con un profundo suspiro. Annalise, Gavin no es de fiar. Esta familia está en tus manos ahora. Puedes contar conmigo, dije sin dudarlo. Pero en mi corazón, hacía tiempo que había decidido que la familia Gavin ya no le pertenecería. Poco después, reuní todas las pruebas que los vinculaban con operaciones criminales. Pero no lo entregué todavía. Primero quedaba un último acto por presentar. Cariño, últimamente no te ves bien. ¿Qué tal un chequeo médico completo? Lo llevaré contigo. Convencí a Gavin de ir al hospital. Los resultados fueron positivos para anticuerpos del VIH. Todavía estaba en la etapa de incubación, así que no había notado ningún síntoma. Al leer el diagnóstico, su rostro palideció. Le temblaban las manos al sujetar el informe. Lo rodeé con un brazo consolándolo con dulzura. Quizás te contagiaste al donar sangre, o alguien te engañó. No te asustes. No es una sentencia de muerte. Con tratamiento podrías vivir otros 10 años. No te dejaré, pero ya no podremos tener hijos. Incluso se me llenaron los ojos de lágrimas, como si me hubiera roto el corazón por él. La expresión de Gavin era un torbellino de emociones. Culpa, miedo y furia se reflejaban en su rostro. Abrió la boca para disculparse, con la voz ronca. Pero le presioné suavemente un dedo en la comisura de los labios. No digas nada. Vámonos a casa. Tómate tu medicación. Mantén tu estado de salud estable. Estaré a tu lado. Sus ojos se enrojecieron, con lágrimas en los ojos mientras susurraba. Los analistas vieron que eras tú a quien realmente le importaba. Te lo debo todo. Negué con la cabeza suavemente indicándole que no dijera más. Justo cuando entramos en la casa, el médico se acercó y le susurró a Gavin, mis condolencias. Sus padres habían fallecido. Gavin se quedó paralizado, conmocionado, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Tardó un buen rato en comprender lo sucedido. De repente salió corriendo por la puerta. No lo detuve. Sabía exactamente a dónde se dirigía para encontrar a Celeste. Puede que amara profundamente a su primer amor, pero era un tonto. Debió de darse cuenta de cómo contrajo la enfermedad. Retrasé deliberadamente el envío de alguien tras él. Para cuando el asistente lo localizó en la suite 1304 de las residencias Fortune, Gavin estaba de pie en medio de la habitación, cubierto de sangre. Sobre la cama yacía un cadáver destrozado, irreconocible. La policía llegó poco después y detuvo a Gavin. Regresé a casa y terminé mi recopilación de los extensos negocios criminales de la familia Gavin. Luego envié las pruebas anónimamente a las autoridades. La investigación no tardó mucho en comenzar. Mi inocencia quedó confirmada. Salí ileso. Cuando la élite se apresuró a dividir la riqueza de la familia Gavin, descubrieron demasiado tarde que ya se había vaciado todo.
El imperio había cambiado de manos discretamente. Alice, esto es lo que te mereces. Severín me invitó al restaurante del último piso de un rascacielos, donde me entregó solemnemente un expediente. Lo tomé hojeando los estados financieros. Las cifras eran asombrosas, mi patrimonio neto ya había superado el billón, una cifra que dejaba muy atrás a los más ricos del mundo. Severín nunca había tocado un céntimo mío, ni siquiera los dividendos ni las acciones que le había prometido. Lo rechazó todo por miedo. Nunca imaginó que yo pudiera ser tan despiadada, que pudiera acabar con vida sin ensuciarme las manos. Simplemente sonreí, dejando que el silencio cargara con todo el peso. Nunca entendería que cuando una mujer se rinde ante el amor, lo único que le queda es una palabra, poder. Y ahora Severín me miraba con arrepentimiento, pero en el fondo, Hubo un tiempo en que esperé con la esperanza de que me volviera a proponer, pero en cambio, se aferró a Melinda. Melinda, te he amado durante 8 años. ¿Te casarías conmigo? Esa mujer ya no está. Ahora, lo miré con calma y desapego. Busco un asistente competente para gestionar mis activos. 5.000 al mes con bonificaciones según el rendimiento. ¿Te interesa? Mi voz era serena y mi mirada firme. ¿Renacido y aspirando a la cima otra vez? No mientras yo esté aquí. Renunciaste al derecho de estar a mi lado. El único asiento que queda está debajo de mí. Severín se quedó paralizado y luego agachó la cabeza. Sí, acepto. Y en ese instante vi el sudor frío en su frente y el miedo en sus ojos. Fue entonces cuando lo supe. Me había convertido en reina. ¿Y Severín? Nada más que mi sirviente. El día que fallecí por una embolia de líquido amniótico, la familia de mi esposo solicitó la devolución de la dote. Ahora que Ses ya no está, ¿a quién debería ir la dote? Además, solo dejó una hija, y Ses no me sirve de nada. Tendré que volver a casarme pronto. Los 88.000 yuanes me los tienen que devolver. El dolor de enviar a una paradoja de pelo blanco con un niño de pelo negro ya era abrumador. Y entonces mi marido echó leña al fuego. Mis padres, desconsolados, sucumbieron a un derrame cerebral en el acto y fallecieron conmigo. Mi esposo no solo logró recuperar la dote, sino que también heredó todos los bienes de mis padres. Apenas poco después de su segundo matrimonio, él y su nueva esposa torturaron a mi hija hasta la muerte. Al volver a abrir los ojos, recordé el día en que mi esposo llegó a casa con la dote de 88.000 yuanes para proponerme matrimonio. Hola, tíos. Hoy mis padres y yo estamos aquí para hablar sobre la propuesta de matrimonio. Esa voz familiar, aunque falsa, era como un cuchillo oxidado, clavándose sin piedad en mi tímpano. Abrí los ojos de golpe. La sala de estar, familiar pero extraña, me recibió. Todo estaba exactamente igual que aquel fatídico día. En la puerta estaban Caín y su familia. Ese monstruo que me había empujado al abismo y había causado la muerte de toda mi familia en mi vida pasada, estaba allí, sosteniendo una caja de regalo roja. Tenía esa sonrisa que una vez me encantó. Ahora me revolvía el estómago. Los padres de Caín estaban detrás de él, con la mirada recorriendo la habitación. Su mirada codiciosa era la de un pretendiente, pero la de alguien que calculaba cuánto podría saquear de mi familia. En mi vida pasada, había estado tan obsesionado con el amor que ignoré estas señales. Mirando hacia atrás ahora, me parecía completamente ridículo. Una oleada de náuseas me subió del estómago a la garganta. Me mordí el labio inferior con fuerza, obligándome a no vomitar en ese preciso instante. Vivian, ¿estás bien? Te ves pálida. Caín me extendió la mano como para consolarme, fingiendo ser un novio cariñoso. Retrocedí un paso rápidamente. Dodd me tocó. La mano de Caín se congeló en el aire, con un destello de disgusto en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una fingida preocupación. Vivian, ¿te encuentras mal? Al ver su fingida preocupación, casi me río a carcajadas. En mi vida pasada, me había conmovido hasta las lágrimas con su falsa ternura, pero ahora veía lo deficiente que era su actuación. Estoy bien, solo un poco mareada. Mi mamá entró en la sala con una bandeja de té y una cálida sonrisa en el rostro. Ven, ven, siéntate, Caín, debes estar cansado del viaje, tómate un té.
La madre de Caín, en cuanto se sentó, esbozó una amplia sonrisa y sacó una caja de regalo roja. Padres, estos 88.000 yuanes son la dote que hemos preparado para Vivian. Siendo sinceros, no es una gran cantidad, pero es todo el dinero que hemos reunido de los ahorros de la familia. Vaciamos toda la casa por esto. Grendel lleva meses trabajando horas extras solo para conseguir esta cantidad. Mi madre pareció un poco avergonzada por sus palabras. Padres, Vivian tiene muchísima suerte de tener una ley tan buena y tan modesta. Yo también tengo mucha suerte de tener una ley tan considerada y tan modesta como tú, respondió la madre de Caín, con una sonrisa aún mayor. Padres, para ser sinceros, hemos tenido que usar todos nuestros ahorros para esta dote. También quería mencionar que en cuanto al banquete de bodas, no necesitamos hacer un gran esfuerzo. Simplemente invitaremos a algunos familiares cercanos y tendremos una comida sencilla en casa. Tenemos muchos parientes y nuestra cocina es pequeña, así que pensé que sería mejor celebrar el banquete en tu casa. Tu casa es espaciosa, después de todo. Puedes deducir los gastos del banquete de la dote, o quizás podrías aportar un poco más, ya que es para tus familiares. Simplemente traeremos a los invitados. Mucho más fácil. Estaba aquí. Apreté los puños con fuerza, clavándome las uñas en las palmas. En mi vida pasada, fue precisamente esta frase la que hizo que mis padres asumieran el costo total de la boda, así como la carga de preparar nuestro nuevo hogar. Esta supuesta dote de 88.000 yuanes se había convertido, según sus palabras, en el capital de todos mis gastos futuros, y tenían el derecho ilimitado de controlarla. Papá frunció el ceño levemente. Esto, tío, por favor, no seas difícil, intervino Caín con suavidad, con una voz tan cálida que podría enfermar a cualquiera. Puede que nuestra familia no esté en muy buena forma, pero de verdad me preocupo por Vivian. Mientras pueda casarme con ella, estoy dispuesto a soportar cualquier adversidad. Papá forzó una sonrisa cansada y finalmente accedió. Y así, la carga de los gastos de la boda recayó plenamente sobre nuestros hombros. Miré su rostro cansado y un dolor agudo me retorció el pecho. Eres un padre muy comprensivo, dijo la madre de Caín, entrecerrando los ojos con una sonrisa. Por cierto, añadió sobre la casa de la boda. Últimamente el mercado inmobiliario ha estado cayendo drásticamente. El padre de Caín retomó la conversación, sacudiendo la cabeza y suspirando con aparente angustia. Planeábamos comprar una casa nueva para la joven pareja, pero con la dote de 88.000 yuanes, los fondos de nuestra familia están casi agotados. Al oír esto casi me echo a reír. En mi vida pasada, había sido tan ingenuo como para creer sus mentiras, pensando que realmente habían vaciado sus ahorros. Solo después me di cuenta de que los tres eran maestros del engaño. El padre de Caín no había estado haciendo horas extras, y sus ahorros superaban con creces los 88.000 yuanes. Simplemente no querían gastarlos en mí, suspiró dramáticamente la madre de Caín. Lo hablamos y pensamos que sería mejor esperar. Dejemos que los precios de la vivienda bajen unos años más hasta que toquen fondo. Entonces podremos comprar y ahorrar mucho más dinero. La sonrisa de mi madre se endureció y miró a mi padre con recelo. Un silencio incómodo llenó el aire. ¿Y dónde vivirán Vivian y Caín después de casarse? Mi padre frunció el ceño. Su voz sonaba vacilante. Claramente no esperaba que la otra parte ni siquiera le proporcionara un hogar conyugal. Ah, es muy simple. La madre de Caín de repente sonrió y me dio una palmadita en la mano. Su mano estaba fría y áspera, y no pude resistir el impulso de apartarla. Vivian y ellos pueden vivir con nosotros por ahora. Se rió entrecerrando los ojos con una sonrisa maternal. Viviendo juntos podremos cuidar de Caín y Vivian. Luego, dentro de unos años, cuando bajen los precios de las casas, podremos comprar una más grande juntos. ¿No sería genial? ¿Qué te parece, Vivian? La madre de Caín continuó con palabras casi demasiado buenas para ser verdad, como si de verdad le importara. Pero recordaba con claridad los días infernales de vivir con mis leyes de dentro y menos en mi vida pasada. Me trataban como a una criada gratuita, dejándome todas las tareas del hogar. Lavar, cocinar, limpiar, todo recaía sobre mí. Si cometía el más mínimo error, estaría sujeto a sus incesantes críticas.
Y Caín, ese inútil, siempre se puso del lado de sus padres. Fue su indiferencia la que me llevó a la muerte durante el parto. Podrían haberme llevado al hospital antes, pero insistieron en esperar hasta el último minuto, alegando que las mujeres no son tan frágiles al dar a luz. Recordar su exigencia de una dote después de mi muerte me dio ganas de arrancarles la cara de hipócritas. Tía, tu sugerencia suena bien. Todos se giraron a mirarme, esperando que les mostrara comprensión. Pero me temo que no tengo la suerte de disfrutar de tus cuidados. Entonces mejor no nos casemos. En cuanto las palabras salieron de mi boca, la sala se sumió en un silencio sepulcral. Las sonrisas de todos se congelaron. Caín dejó caer la taza de té que tenía en la mano, el sonido de su rotura llenó el aire. Vivian, ¿qué acabas de decir? Dije que no nos casaremos. La madre de Caín perdió al instante su sonrisa falsa, revelando su verdadero yo. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Caín te ha hecho algo malo? Exactamente. Estábamos intentando hablar amablemente de la boda, ¿y esta es tu actitud? El padre de Caín se unió a la conversación, criticándome. De verdad, no tienes ni idea. Observé su acto con ojos fríos, mientras la ira contenida de mi pasado me llenaba el pecho. ¿No tiene sentido? Debería preguntarte, ¿cómo se compara tu dote de $8,000 a $8,000 con la de mi familia de $20,000 a $8,000? Esto es diferente. La madre de Caín intentó discutir. ¿En qué es diferente? La interrumpí. ¿Por qué crees que es fácil aprovecharse de mi familia? ¿Así que quieres desplumarnos? 8 a $8,000 para la dote. Pero quieres que mi familia cubra todos los gastos de la boda. Banquete, decoración de la casa, muebles y electrodomésticos. ¿Te casas con una hija sin ley o solo buscas ganancias? Mis padres, tras sobreponerse a la sorpresa, finalmente lo entendieron tras reflexionar sobre la acción de la familia de Caín. Vivian tiene razón. Esto no es justo y además no cumple con las leyes. ¿Qué es lo que no es justo? Nuestra familia no es adinerada. El padre de Caín intentó justificarse. No eres rico. Reaccionó mi madre. Los brazaletes y collares de oro de tu esposa juntos deben valer varios miles, ¿verdad? La familia de Caín guardó silencio, incapaz de responder. Este matrimonio termina aquí. Por favor, vete de mi casa. Tú. El rostro del padre de Caín se oscureció como un trueno. Pero al final no pudo decir nada. De repente se levantó furioso. Bien. Si no nos casamos, entonces devuelvan la dote. Prácticamente gritó. Su avaricia quedó expuesta. Sin pensarlo dos veces, puse la dote de $8 a $8,000 que me acababan de dar sobre la mesa de centro. Tómala. La familia de Caín corrió inmediatamente a cogerla. Incluso contaron el dinero con una alegría incontenible en sus rostros. Parecía que no los habían rechazado, sino que habían ganado entre $8 y $8,000 gratis. Antes de irse incluso se llevaron la caja roja de la doble felicidad que habían traído. No me molesté en detenerlos, solo sentía sarcasmo. Una semana después de la ruptura, tras lidiar con todos los trámites de la anulación, arrastré mi cuerpo exhausto al trabajo. En cuanto entré a la oficina, una mirada extraña me incomodó. Anna, una colega, se acercó con una mueca de desprecio con la voz llena de sarcasmo. «Wow, Vivian, qué gran celebración». Fruncí el ceño. «¿Qué celebración?» Anna me puso la pantalla del móvil delante de la cara, con los ojos brillando de alegría maliciosa. Caín nos envió un mensaje a todos. Me quedé mirando la pantalla de su teléfono, su foto de perfil de WeChat y el texto deslumbrante. Planeamos casarnos el próximo sábado. Como todos están ocupados con el trabajo, no tendremos lista de invitados, pero no duden en enviarnos un sobre rojo. Al instante me quedé en blanco. La sangre me subió a la cabeza y me palpitaban las sienes. ¿Te lo envío? Sí. No solo yo, cualquiera que haya añadido a Caín a sus contactos lo recibió. Todo el mundo habla de ello. Dicen que tu boda es tan única, que ni siquiera invitas a la gente, solo recaudas dinero. Me ardía la cara.
Las miradas, antes sutiles, ahora se volvían más atrevidas y descaradas. Abrí mi WeChat inmediatamente. Efectivamente, en el historial de chat con algunos colegas, vi mensajes similares de Caín. Fue una vergüenza. Fue despreciable. Agarré mi teléfono con las manos temblorosas y marqué el número de mi madre. Mamá, ¿has recibido algún mensaje raro? Vivian, ni lo menciones. Acabo de recibir una llamada de la tía Wayne. Me preguntó si celebraríamos tu boda el próximo sábado y dijo que Caín le había enviado una invitación, diciendo que no era necesario asistir a la ceremonia, que solo enviara el sobre rojo. Apreté el teléfono con fuerza, clavándome las uñas en la palma de la mano. El dolor me ayudó a mantenerme concentrado. No solo habían engañado a mis colegas, sino que ahora incluso intentaban arrastrar a mis familiares a este lío. Ya no podía quedarme quieto. Inmediatamente tomé un taxi a casa de Caín. Subí las escaleras como un rayo golpeando la puerta de Caín. Pum, pum, pum. La puerta se abrió rápidamente. En cuanto la madre de Caín me vio, un destello de pánico se dibujó en su rostro. Pero se desvaneció rápidamente, reemplazado por la misma sonrisa falsa. ¡Ay, Vivian, qué sorpresa!, exclamó. Pasa, pasa. ¿Qué intentas hacer exactamente? Pregunté. Caín salió de la trastienda, aún con esa expresión inocente. Vivian, ¿estás aquí?, preguntó fingiendo sorpresa. ¿Por qué no me avisaste que venías? Te lo avisé, dije con desdén. Para que pudieras seguir engañándome por más dinero. Ya devolvimos la dote y cancelamos la boda. Continué alzando la voz. ¿Por qué sigues usando mi nombre para enviar invitaciones de boda falsas a mis colegas y familiares? Pidiendo sobres rojos. El rostro de Caín se tornó un poco incómodo, pero enseguida volvió a mostrar afecto. Vivian, ¿cómo puedes decir eso?, dijo con fingida seriedad. Devolver la dote no significa que hayamos roto. ¿No crees que nuestra relación vale más que 8 menos 8.000? Añadió extendiendo la mano para tomar la mía. El padre de Caín, de pie junto a él, intervino con falsa preocupación. Así es, Vivian, Caín te quiere de verdad. Ah, sí, he estado perdiendo el sueño pensando en maneras de recuperarte. Esos mensajes que envió eran todos para la boda, para darte un título apropiado, continuó. Sí, Vivian, sabes que nos casamos y celebramos la boda en casa antes, añadió la madre de Caín, con la voz repentinamente empalagosa, menos dulce. Así que pensamos que podríamos usar el dinero de la dote para cubrir los gastos de la boda. Miré los rostros codiciosos de la familia Caín y una furia fría me invadió. Estaba claro que habían decidido intentar estafarme. En lugar de enfrentarlos de frente, decidí seguirles la corriente. Bien, dije con voz tranquila. Si eres tan sincero, sigamos adelante con la boda como estaba previsto. Ante mis palabras, la familia de Caín sonrió con satisfacción. Vivian, sabía que eras capaz y valiente de romper con nosotros, exclamó Caín. Pero tengo una condición, añadí, levantando una ceja. Quiero que la boda se celebre como es debido. La sonrisa de la madre de Caín se desvaneció levemente, mirando a su alrededor. Pero Vivian, sabes que no tenemos mucho dinero. ¿No dijiste que usarías la dote para cubrir los gastos de la boda? Dije con tono burlón. ¿Por qué no invitas a más personas y recolectas más sobres rojos? Así la boda será más animada. Buena idea, añadió el padre de Caín con entusiasmo. Cuanta más gente, más sobres rojos. Su avaricia era tan evidente que casi me hizo reír. Sin embargo, continué, no basta con tener sobres rojos, ¿verdad? Hay otros gastos, el banquete, el lugar, la decoración que contaba con los dedos. Cada detalle les agriaba aún más el rostro. La sonrisa de la madre de Caín desapareció por completo, reemplazada por una mirada tensa y calculadora. ¿Pero cuánto se supone que la dote cubrirá estos gastos? Ya me han devuelto la dote de 8.000 a 8.000. Dije, no puedes devolverla ahora. La madre de Caín empezó a murmurar para sí misma, contando con los dedos. Cuanto más calculaba, más parecía disfrutarlo. Bien, exclamó finalmente dándose una palmada en el muslo con satisfacción. Usaremos la dote directamente en los gastos de la boda. Como es para la boda, no te daremos más dote.
Lo dijo con tanta naturalidad, como si yo fuera quien se llevara ventaja. Por fuera sonreí y asentí, pero por dentro, ya estaba tramando mi venganza. A medida que se acercaba el día de la boda, empecé a notar algo extraño en Caín. Siempre ponía excusas para irse temprano y regresar tarde. Así que lo seguí en mi coche. Para mi sorpresa, lo vi entrar a un hotel de la mano de una mujer. Apreté el volante con más fuerza y se me pusieron blancos los nudillos. La reconocí. Esta mujer, Delia, se había convertido en la segunda esposa de Caín en mi vida anterior. Juntos asesinaron cruelmente a mi hija. Así que ya habían estado juntos mucho antes. Me escondí en el coche tomando fotos de su encuentro clandestino, reuniendo pruebas irrefutables. El día de la boda se celebró como estaba previsto, y al ver la escena ante mí, apenas pude contener la risa. Esta supuesta boda grandiosa no era más que una carpa roja barata montada en un terreno baldío del pueblo. Los invitados se sentaron en sillas de plástico baratas y tambaleantes, y las mesas eran plegables, temblando bajo el peso de los platos. En cuanto a mi vestido de novia, era claramente de alquiler y olía ligeramente a moho. ¿Quién sabe cuántas personas lo habían usado antes que yo? Aún así, la familia de Caín seguía afirmando que esta boda les había costado mucho. Vivian, estás guapísima hoy, dijo Caín, acercándose con la misma sonrisa falsa. Reprimí mi disgusto y forcé una sonrisa. Sí, gracias a ti. Comenzó la ceremonia. La voz del oficiante resonó por el altavoz, estridente y áspera. Ahora, demos la bienvenida a los novios para que intercambien sus muestras de amor. Caín sacó una cajita de terciopelo rojo de su bolsillo. La abrió y reveló un par de anillos que parecían increíblemente baratos, probablemente valían solo unas pocas docenas de yuanes. Tomó uno listo para ponérmelo, pero extendí la mano para no aceptarlo. Espera, grité, y todas las miradas se volvieron hacia mí. ¿Qué haces, Vivian? Preguntó Caín con un dejo de fastidio en la voz. Ignorándolo, saqué mi teléfono y abrí el álbum. Hola a todos, estoy aquí hoy para poner fin a esta farsa de boda. Levanté la pantalla del teléfono y se la mostré a la multitud. Las imágenes mostraban claramente a Caín y Delia caminando de la mano, abrazándose y besándose en un hotel. El rostro de Caín palideció. ¿Qué pasa?, murmuró alguien. ¿No es ese el novio? Otra voz preguntó, ¿y quién es esa mujer? Estas fotos, dije en voz alta, fueron tomadas ayer, cuando Caín estaba en el hotel con su amante Delia. La madre de Caín subió corriendo al escenario, apartó la mía, intentando quitarme el teléfono. La esquivé con facilidad y me giré para mirarla con frialdad. ¿Por qué?, pregunté con una sonrisa burlona. Entonces, ¿por qué tu hijo tiene tanto miedo de negarlo? Y en cuanto a las invitaciones de boda, todas las que recibieron eran falsas. Grité. Caín y yo rompimos hace mucho tiempo. Nos arrebataron la dote a la fuerza. Esta boda es solo una estafa para robar sobres rojos. Los invitados empezaron a murmurar, alzando la voz. Caín y su familia quedaron expuestos a la vista de todos. ¿Qué? ¿Cancelaste la boda y aún la celebraste? Esto es un fraude. Devuelve los sobres rojos. Estafador, llame a la policía. Algunos ya habían sacado sus teléfonos para llamar a las autoridades. La escena se desató en el caos. A petición de la policía, la familia de Caín se vio obligada a devolver todo el dinero que se habían llevado. Observé con satisfacción cómo con mucho esfuerzo entregaban el dinero. Al final, el recuento final demostró que no solo tuvieron que devolver todos los regalos, sino también cubrir los gastos de la boda, incluyendo la carpa, las mesas, las sillas y el equipo de sonido. Al final, pagaron de más. Caín miró su billetera vacía, con los ojos llenos de veneno. Vivian, tú ve, esto es todo lo que haces. Y si lo es, le dije con desprecio. ¿Quién te dijo que fueras tan codicioso? Tú mismo te lo buscaste. Después de que terminó la farsa, estaba descansando en casa cuando mi teléfono empezó a sonar sin parar. Vivian, ya verás. La voz de Caín al otro lado era frenética. Has arruinado a nuestra familia. No dejaré que te salgas con la tuya. ¿En serio? Te esperaré. Colgué el teléfono.
Poco después, mi madre entró corriendo. Vivian, tienes que ver esto. Me entregó su teléfono, que tenía una publicación popular. El título era Me quedé sin atrapar. Exponía a Vivian Screwface, una mujer intrigante que aceptó el precio de la novia, canceló la boda y luego incriminó al hombre. La publicación incluía una acusación anónima, afirmando que yo era inmoral, seducía a hombres casados y llevaba una vida privada caótica. Incluso insinuó que había aceptado los 88.000 yuanes de la novia solo para cancelar la boda y así extorsionarla. Algunos llegaron a decir que le había tendido una trampa. La sección de comentarios estaba llena de insultos. Este tipo de mujer es aterradora. ¿Así son las jóvenes de hoy en día? Pobre familia de Caín. Caer en las garras de una mujer tan venenosa. Vivian, ¿deberíamos llamar a la policía? Mamá, está bien. Que armen más escándalo. Claro, dejé que difundieran sus mentiras y la familia de Caín se dejó llevar por la victoria de la opinión pública. Al principio era solo una publicación, pero pronto más informantes comenzaron a presentarse. Las historias inventadas se acumularon, y en tan solo una noche me convertí en blanco del escarnio público en redes sociales y plataformas de noticias. Algunas cuentas de marketing incluso se sumaron, manipulando mis fotos para convertirlas en imágenes humillantes, acompañadas de palabras venenosas. Mi madre lloraba todos los días, pidiéndome que hiciera una declaración para aclarar las cosas. Incluso consideró confrontar a la familia de Caín, pero con calma le dije, mamá, espera. Que salten más alto para que caigan más fuerte. La familia de Caín siguió difamando, no solo en línea, sino también en entrevistas con los medios. Lloraban frente a las cámaras, acusándome de ser una cazafortuna sin conciencia. Incluso empezaron a contactar a mi lugar de trabajo, intentando arruinar mi reputación y mi sustento. No lo dudé más. Contacté directamente con mi abogado. Le entregué una memoria USB con todas las capturas de pantalla, grabaciones de voz y registros de chat de las difamaciones de la familia de Caín, así como una cadena completa de pruebas sobre los motivos de la ruptura y la disposición del precio de la novia. Incluso había registros de sus intentos de extorsionarme. La familia de Caín instaló un sistema improvisado de transmisión en vivo, sin sonido, abajo de mi apartamento. Caín sostenía su teléfono, gesticulando con entusiasmo mientras hablaba a la cámara. Su madre estaba de pie junto a él, secándose de vez en cuando lágrimas falsas, mientras su padre sostenía una cartulina grande con un titular en negrita, Vivian, devuélveme el dinero que tanto me costó ganar. Casi me parto de risa ante su ridícula actuación. Esta familia sí que sabía cómo llevar la desvergüenza al límite. Buenas tardes a todos. Soy la víctima, Caín. Hoy nuestra familia está aquí en la puerta de esta mujer malvada, Vivian, para exponer su verdadera naturaleza. Esta mujer aceptó 88.000 yuanes como dote, luego canceló la boda y nos tendió una trampa. Ahora se esconde arriba, demasiado asustada para enfrentarnos. Es culpable. Los comentarios no paraban de llegar a medida que llegaban los regalos. Vamos, streame. Esta mujer debería ser expuesta. Envía un cohete para apoyar la justicia. Caín miró el torrente de regalos con un brillo codicioso en los ojos. Hoy haremos que esta mujer malvada pague el precio. Sigan enviando regalos. Cada uno representa un castigo diferente. Vivian, sal de aquí ahora mismo. De repente Caín gritó desde las escaleras. Su madre tembló de ira. Vivian, deberíamos llamar a la policía. Están perturbando la paz. Mamá, no te apresures. Déjalos actuar un poco más. Empecé a grabarlo todo en silencio con mi teléfono. Como estaban cavando su propia tumba, con gusto los ayudaría. El torrente de amor continuó abajo. A medida que llegaban más regalos, la familia de Caín intensificaba su actuación. Atención, ahora tenemos 10 cohetes de Rich Gold. Según nuestro acuerdo, voy a llamar a la puerta de Vivian. Bueno, enfréntate a ella. Caín tomó su teléfono, lleno de bravuconería, y subió las escaleras. Al poco rato mi puerta sonaba con fuerza. Vivian, abre la puerta. Demasiado miedo para admitirlo, ¿eh? Abeja intrigante, has arruinado nuestra familia.
Esperé unos minutos a propósito antes de llamar a la policía. Entonces abrió la puerta lentamente. ¿Qué quieres, Caín? A todos, dijo por fin. Vivian, ¿tienes el valor de preguntarme qué quiero? ¿Arruinaste a nuestra familia y ahora finges ser inocente? ¿Yo arruiné a tu familia? Fuiste tú quien difundió rumores y calumnias primero. Y ahora vienes a mi puerta a causar problemas. ¿Calumnia? ¿Qué parte de lo que dije fue mentira? Aceptaste el precio de la novia y cancelaste la boda. Esa es la verdad. Nos tendiste una trampa. Es la verdad también. Caín, ¿qué tan insensible eres? Tu familia ya presionó a la mía para que devolviera el precio de la novia. Tengo fotos tuyas siendo infiel con Delia. ¿Cómo te está incriminando eso? Además estás transmitiendo con el IB- frente a mi casa, ganando dinero con rumores. ¿Qué se supone que es esto? El chat explotó en la transmisión en vivo. ¿Qué? ¿Hay fotos de trampa? ¿Está dando un giro esta trama? Streame, explícate. El rostro de Caín palideció y luego se sonrojó de ira. Pero se recuperó rápidamente adoptando una expresión definida. ¿De qué tonterías estás hablando? Delia y yo solo somos amigos. Mientras tanto tú con tus profundas intrigas, le tiendes trampas a la gente a propósito. Mientras decía esto, sacó una botella de pintura roja del bolsillo. Familia, ahora Ángel de la Venganza ha enviado 20 cohetes. Según nuestro acuerdo, le voy a enseñar a esta mujer maliciosa lo que es. Levantó la botella de pintura y la esparció con fuerza sobre mi puerta. La pintura roja brillante salpicó la puerta de inmediato. Caín, ¿estás loco? Retrocedí deliberadamente fingiendo pánico. ¿Loco? Aún no estoy ni cerca de estarlo. Arruinas nuestra familia. Y ahora voy a mostrarles a todos tu verdadera cara. Continuó vertiendo la pintura sobre la puerta, el líquido escarlata corría por los paneles de madera, creando una escena inquietante. Vivian, nunca te recuperarás de esto. Voy a arruinar tu reputación. Me aseguraré de que nunca más levantes la cabeza. La audiencia de la transmisión en vivo quedó atónita con la escena. Esto es ir demasiado lejos. Tirar pintura es ilegal. Transmisor tranquilo. Pero llegaron más comentarios animándolo. Bien hecho. Se merece una lección. Esa mujer malvada recibió su merecido. Ver a Caín en su estado de frenesí me hizo sentir aún más complacido. Cuanto más perdía el control, más me beneficiaba. 10 minutos después, llegó la policía. 2 agentes subieron las escaleras, con el rostro serio al ver la puerta cubierta de pintura roja y a Caín aún transmitiendo en vivo. ¿Quién llamó a la policía? Agentes, fui yo. Di un paso al frente. Achias estaba transmitiendo en vivo frente a mi casa y estaba pintando mi puerta, destrozando mi propiedad. Los agentes inspeccionaron la escena y luego a Caín, que seguía grabando. ¿Cuál es tu relación con él? ¿Es novio porque sigues transmitiendo? Deja el teléfono. Oficiales, somos las víctimas. Esta mujer engañó a nuestra familia y solo buscamos justicia. Se puede buscar justicia por medios legales. Destruir la propiedad es ilegal. Transmitir en vivo frente a tanta gente lo empeora aún más. Detenga la transmisión en vivo y acompáñenos a la comisaría. En ese momento llegó mi abogado. Señorita Vivian, ¿se encuentra bien? El abogado echó un vistazo a la escena y a los agentes que estaban grabando las pruebas. ¿Está todo esto grabado? Bien. Esta es una prueba sólida de sus amenazas, intimidación y destrucción de propiedad. Junto con la evidencia previa de difamación en línea, podemos presentar una demanda por todo. La mención de la demanda cambió de inmediato el rostro de la familia de Caín. La madre de Caín gritó, ¿una demanda? ¿Con qué fundamento nos demandan? Se han lucrado difundiendo rumores y calumnias, lo cual constituye un delito comercial. La familia de Caín entró en pánico. Nunca imaginaron que su plan de seguir humillándome a través de la transmisión en vivo y el tráfico ganado se convertiría en evidencia contundente de sus actividades delictivas. Al ver cómo se llevaban a la familia de Caín, sentí una oleada de satisfacción.
De vuelta en casa, me senté frente a la computadora. La evidencia completa de la infidelidad de Caín, las grabaciones en vivo de su familia aceptando regalos y todos los registros de chat de sus calumnias. Cada rumor malicioso era ahora parte de su evidencia criminal. Organicé todas las pruebas de la infidelidad de la familia de Caín, junto con las fotos de la infidelidad, en una carpeta. Contacté con varios medios de comunicación, y los periodistas me contactaron rápidamente. Esa misma noche los principales medios comenzaron a informar la verdad. Exclusiva, verdad detrás del escándalo de rumores sobre celebridades en Internet. El hombre primero le fue infiel y colaboró con su amante para incriminar a su exnovia. La verdad tras el precio de la novia y la ruptura. La actuación descarada de una familia corrupta. De víctima a perpetrador, como la familia de Caín se lucró difundiendo mentiras. A medida que se difundían los informes, la opinión pública cambió rápidamente. Los internautas que me habían criticado antes empezaron a volverse en contra de la familia de Caín. Bueno, qué giro inesperado es enorme, así que es la verdad. A todos nos han mentido. Caín es un canalla, engaña y difunde rumores. Es una lástima que Vivian sea calumniada de esta manera. Las publicaciones difamatorias que la familia de Caín había hecho antes se convirtieron en evidencia de sus crímenes. Los internautas comenzaron a indagar en su pasado, descubriendo todo tipo de historias oscuras. Nunca más podrían levantar la cabeza. Unos días después llegó la citación judicial. La familia de Caín fue acusada de difamación en línea, destrucción de propiedad e intimidación, entre otros delitos. Además, dado que se lucraban con sus transmisiones difamatorias en vivo, que generaban una cantidad significativa de dinero, constituía un delito penal. El día del juicio me senté en el asiento del demandante, viendo a la familia de Caín en el asiento del demandado. Ya no tenían la arrogancia de antes. Todos mantuvieron la cabeza gacha, sin poder sostener mi mirada. Cuando el juez leyó la acusación, la madre de Caín ya había roto a llorar, incapaz de mantenerse en pie. Señoría, sabemos que nos equivocamos. Estamos dispuestos a disculparnos y compensarlo. Por favor, denos otra oportunidad. El juez permaneció en silencio con expresión fría, sin ofrecer respuesta. El tribunal resuelve lo siguiente: Caín es condenado a 1 año de prisión, con menos de 2 años de libertad condicional, y a una multa de 30.000 yuanes. Los padres de Caín son condenados a 6 meses de prisión, con menos de 1 año de libertad condicional, y a una multa de 10.000 yuanes cada uno. Además se les ordenó pagar al demandante 100.000 yuanes por daños económicos y 50.000 yuanes por daños emocionales. Cuando se anunció el veredicto, la familia de Caín se derrumbó por completo. Una multa de 150.000 yuanes era una cifra astronómica para ellos. No solo eso, sino que también tuvieron que asumir responsabilidad penal, y sus antecedentes penales los perseguirían de por vida. Al salir del juzgado, sentí un inmenso alivio. No tenía intención de quedarme con la indemnización. En mi vida anterior, mi hija murió a manos de Caín y Delia. Aunque ahora he cambiado mi destino, las mujeres y los niños que sufrieron siguen ahí fuera. Planeo usar este dinero para ayudarlos. De vuelta en casa, contacté de inmediato con varias organizaciones benéficas. Quisiera hacer una donación anónima específicamente para proteger los derechos de las mujeres y la seguridad de los niños. ¿Tienen algún proyecto relacionado? El personal de la organización respondió con entusiasmo. Por supuesto, contamos con un programa especial contra la violencia doméstica. También contamos con un fondo de protección infantil dedicado a ayudar a niños maltratados. No revelé mi identidad, simplemente expresé mi esperanza de que el dinero realmente ayudara a quienes lo necesitan. Unos días después, se transfirieron los fondos de compensación. Sin dudarlo, doné los 150.000 yuanes completos. 100.000 yuanes se destinaron a la Organización contra la Violencia Doméstica y 50.000 al Fondo de Protección Infantil. Al ver la confirmación de la transferencia, una sensación de calidez me invadió. Aunque no puedo devolverle la vida a mi hija, al menos podría evitar menos tragedias en este mundo. Y la familia de Caín jamás resurgiría. Sus malas acciones eran ahora conocidas por todo Internet, y su reputación quedó arruinada. Incluso después de cumplir sus condenas, Caín fue rechazado en todas partes al buscar trabajo.
Ninguna empresa contrataría a alguien con antecedentes penales. La madre de Caín se convirtió en blanco de chismes en el barrio, e incluso sus salidas de compras fueron criticadas. En cuanto a Delia, la amante de Caín, Internet destapó todos sus secretos. Su empresa la despidió de inmediato, alegando daños a la imagen de la empresa. Todas estas consecuencias fueron su propia culpa. Y en cuanto a mí, por fin pude empezar una nueva vida. Fin de la historia.